Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 7. Jesús, el ancla del alma. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Número 1. Introducción. Hebreos capítulo 5 hasta el capítulo 6, verso 20, interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. Pablo inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Los cristianos estaban en grave peligro de desanimarse y dejar de crecer espiritualmente en el Evangelio debido a los problemas y peligros que enfrentaban constantemente. ¿No es este un peligro potencial para todos nosotros? ¿Desanimarnos a causa de las pruebas y abandonar la fe? Sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. Este ciclo de advertencia y ánimo se repite en Hebreos capítulo 10. Ahora veremos este ciclo y nos enfocaremos en las enérgicas palabras de aliento que Jesús nos brinda. Número 2. Gustar de la buena palabra. Todos estamos en un mundo que debemos elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y recibir las consecuencias. Y por eso, en Hebreos capítulo 6, Pablo advierte que, así como la primera generación del Éxodo fue iluminada por la presencia de Dios en la columna de fuego, disfrutó del maná, los acompañó la presencia divina, oyó y siguió la palabra de Dios, abrió el mar y vieron tantos milagros y señales, y finalmente apostató. Así los hebreos corrían el peligro de hacer lo mismo. Ser iluminado es tener una mente renovada y ser sabio para obedecer a Dios y apartarse de las tinieblas. Es experimentar liberación del pecado y de la ignorancia y ser capacitados para cumplir su voluntad con la esperanza de la liberación final y la vida eterna. Y hoy nosotros, al saber esto, ¿cómo estamos decidiendo cuál será nuestro final? Número 3. Imposible de renovar. En Hebreos capítulo 6, comparado con Mateo capítulo 16, Romanos 6 y Gálatas capítulos 2, 5 y 6, habla de crucificar a Cristo de dos maneras. Número 1, cuando por nuestros pecados lo crucificamos, y así nos abrió la puerta de la salvación. Pero también nos advierte de no volver a crucificarlo, al regresar otra vez a la incredulidad, el pecado, abandonando la fe y dar la espalda a Jesús para volver a la vida antigua, y así entonces al Hijo de Dios lo exponemos a la vergüenza pública y al vituperio y burla de los malvados e incrédulos, y todo esto en nuestro descuido por nuestro crecimiento espiritual, del cual nos exhorta el apóstol Pablo. La apostasía es el pecado que una persona comete después de haber experimentado la verdadera salvación y genuina y todo lo que conlleva. Pero ahora decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida pecaminosa que quiere seguir y por conveniencia personal procede a terminar su relación de pacto con él, lo traiciona. Pero nos anima ahora a todos a que mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, que esté luchando por obedecer la voz de Dios en su conciencia, todavía existe esperanza.
Pablo nos exhorta a no poner en juego nuestra salvación que costó tanto con la muerte de Jesús. Número 4. No queda más sacrificio por los pecados. En Hebreos capítulos 6 y 10 no dice que no haya expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad. Dios ha asignado a Jesús como nuestro abogado, y por medio de él tenemos el perdón. Hoy mismo Él está intercediendo en el cielo. Vayamos directamente hasta Él. Pero al apostatar, al sentirnos desanimados y renegar de Jesús para volver vez tras vez al pecado, abusando alevosamente de su perdón, podemos llegar a cometer el pecado imperdonable, donde no hay más perdón, y se describe como habiendo agotado todo sacrificio y expiación para este pecador, por haber pisoteado al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y haber rechazado y ultrajado al Espíritu Santo. Repasemos el significado de estas muy fuertes expresiones. El que pisotea al Hijo de Dios rechaza el gobierno de Jesús y la ley de amor para todo ser humano. Jesús está a la diestra de Dios y recibió de él, de el Padre, el dominio y gobierno, y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero en la vida del apóstata se ha hecho ya enemigo de Jesús y lo ha desbancado del trono, que ahora ocupa el mismo apóstata con su egoísmo, queriendo ahora hacer a Jesús el estrado de sus pies. ¡Qué increíble y equivocada manera de pensar! Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo, y lo que el inicuo intentará hacer en el futuro. La expresión «ha profanado la sangre del pacto» se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús, despojando a la sangre de Cristo del poder para purificar al apóstata. La expresión «ha insultado al Espíritu de la gracia» es muy fuerte y poderosa. El término griego enibrisas, insulto, ultraje, es la arrogancia que lleva a ser insolente y soberbio, contrastando fuertemente con el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. El apóstata, así, no sólo ha respondido rechazando a la oferta de perdón, de gracia de Dios, sino que además la insultó. El apóstata está en una posición insostenible por Dios. Rechazó continuamente a Jesús, su sacrificio y al Espíritu Santo. No se puede hacer nada más por él o ella. Número 5. Cosas mejores. Pablo ahora, en Hebreos capítulo 6, espera que no se aparten de Jesús ni ahora ni en el futuro, debido a que, al recibir la advertencia, producirán los frutos que Dios espera en su vida, mediante la bendición divina que es la salvación. Enumeraremos las cosas buenas que los hebreos han hecho y siguen haciendo, y lo que significan. Los creyentes muestran su amor hacia Dios mediante su servicio continuo a Dios y a los creyentes. Son acciones sostenidas que se han extendido hasta el presente. Los actos casuales no revelan el verdadero carácter de una persona. El amor hacia Dios no son los actos formales, por así decirlo, sino los actos de verdadero amor hacia los demás, especialmente los más necesitados. Pablo exhorta a los creyentes no dejen de hacer el bien. Hebreos capítulo 6, verso 12 advierte además de no volverse ineptos e inactivos por no desear cumplir la misión de Jesús para su vida, lo que caracteriza a los futuros apóstatas debido a su falta de madurez. La esperanza sólo se mantiene viva mediante la fe expresada en actos de amor. Deben imitar a los que primero se aferraron a la fe y por paciencia reciben las promesas,
y presenta a Abraham como un ejemplo de alguien que, por medio de la fe y la paciencia, heredó las promesas, y agrega todos los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, y culmina en el capítulo 12 con Jesús, el mayor ejemplo de fe y paciencia. Apocalipsis 14:12 presenta la fe, la paciencia y la observancia de los 10 mandamientos como características de los fieles de nuestra última generación. Debemos asimismo compartir esto a nuestros seres queridos con advertencias positivas y con mucho tacto y amor para animarlos. Número 6. Jesús, el ancla del alma. En Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20, Pablo culmina con la inspiradora seguridad en Cristo, porque así Dios nos garantizó sus promesas de varias maneras. Número 1. Dios garantizó su promesa con un juramento. En Hebreos 6:17, que se convirtió en la base fundamental de nuestra confianza en Dios. Cuando Moisés procuró conseguir el perdón de Dios para Israel después de la apostasía con el becerro de oro, se refirió al juramento irrevocable de Dios hecho a Abraham. De igual modo, cuando el salmista intercedió ante Dios por Israel, reclamó el juramento que Dios le hizo a David. Dios había dicho: «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Ambos juramentos se cumplieron totalmente en Jesús, la simiente, la descendencia de Abraham, quien ascendió y se sentó en el trono allá en el cielo. Número 2. Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. La ascensión de Jesús confirmó la promesa hecha a los creyentes, porque Jesús ascendió como un precursor por nosotros. Y así nos revela la certeza de la salvación de Dios para todos nosotros, los que queramos seguir y obedecerle. Dios llevó a Jesús a la gloria a través del sufrimiento de la muerte por todos, para que así pudiera llevar muchos hijos a la gloria. Número 3. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla de nuestra alma, que se ha sujetado al trono de Dios. El honor de Dios está sujeto al cumplimiento de las promesas que nos hizo a través de Jesús. Dios nos ha prometido con un juramento, y este solo pensamiento debería darnos la seguridad de la salvación, aunque a veces nos sintamos indignos en este mundo todavía caído, pero que nosotros con todas nuestras fuerzas nos aferramos a sus promesas y tratamos de vivir la vida del ejemplo que nos dejó Jesús. Número 7. Conclusión. Se recomienda las lecturas que se están mostrando. La guerra contra el yo, contra mí mismo, contra el egoísmo, es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para la que el alma sea renovada en santidad, debe someterse primero a nuestro Dios totalmente. Juan, el discípulo amado, deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Su yo, su ego, estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de Él. El Salvador también amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo, era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús.
Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas a todo el pueblo hebreo de entonces y al cristiano de ahora. La belleza de la santidad que lo había transformado brillaba en su rostro con un resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro, nuestro querido Salvador Jesús, y está disponible así para cada uno de nosotros. Y para los que van a necesitar las preguntas finales, se están presentando ahora mismo. Puede detener el video para tener tiempo suficiente para leer. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es nuestra oportunidad. Yo no sé si sea la última, pero es la gran oportunidad de llegar a recuperar el carácter, la imagen de Dios en nuestra vida, a través de la contemplación de nuestro querido Salvador, a través de su bendita palabra, a través de su Santo Espíritu, inspirándonos y transformándonos cada día en cada acto de nuestra vida. Este es para ti mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga.